Presentación del conocimiento. Este trabajo es presentado por Caterine Durley Nariño Olarte de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, del curso de Inteligencia Artificial. El conocimiento puede ser definido como el conjunto de hechos y principios acumulados por la humanidad o el acto, hecho o estado de conocer. La diferencia entre la información y el conocimiento. Primero llamaremos a la información al conjunto de datos básicos sin interpretar que se obtiene como entrada del sistema, por ejemplo los datos numéricos que aparecen en la analítica de la sangre, los datos de los sensores de una planta química. Llamaremos al conocimiento, lo que ya habíamos dicho, al conjunto de datos de primer orden, que modelan la forma estructurada de la experiencia que se tiene sobre un cierto dominio o que surge de interpretar los datos básicos, por ejemplo, la interpretación de los valores de la analítica de la sangre o de los sensores de la planta química para decir si son normales, altos o bajos. La diferencia entre estos dos es que la inteligencia artificial necesita el conocimiento necesario para dar solución a un problema específico y que la información no le puede brindar para su solución. ¿Cómo se representa? Para representar algo necesitamos saber su forma o estructura, qué uso le dan los seres inteligentes, qué uso le dará una inteligencia artificial, cómo adquirir el conocimiento, cómo almacenarlo y manipularlo. Por desgracia, no hay respuesta completa para todas estas preguntas, desde el punto de vista biológico o neurofisiológico. Construiremos modelos que simulen la adquisición, estructuración y manipulación del conocimiento y que nos permitan crear sistemas artificiales inteligentes. Esquema de representación. Es un instrumento para codificar la realidad en un ordenador. El esquema posee una parte estática y una parte dinámica. Es importante distinguir entre el mundo real, que es el dominio, y su representación, que es un esquema de representaciones. Desde un punto de vista informático, un esquema de representación puede ser descrito como una combinación de estructura de datos. La parte estática es una estructura de datos que codifica el problema, operaciones que permiten crear, modificar y destruir elementos en la estructura, predicados que dan un mecanismo para consultar esta estructura de datos. Semántica de la estructura. Se necesita definir la relación entre la realidad y la representación escogida. La parte dinámica. Está formada por estructura de datos que almacenan conocimientos referentes al entorno o el dominio en el que se desarrolla el problema, procedimientos que permiten interpretar los datos del problema a partir del conocimiento, el dominio. Controlar el uso de los datos, que son estrategias de control, adquirir nuevos conocimientos. Tipos de conocimiento. Los tipos de conocimientos los podemos dividir en conocimiento declarativo, conocimiento procedimental. En el declarativo podemos decir el conocimiento relacional, que es la forma más simple de representar hechos declarativos. Es mediante un conjunto de relaciones expresables mediante tablas. En ejemplo, tenemos la colección de la información sobre los clientes de una empresa. El problema tal cual no aporta mucha información. Hemos de aportar procedimientos que lo enriquezcan. La base de datos puede proporcionar bastante información. Conocimiento heredable. Suele ser muy útil al disponer de una estructura jerárquica del conocimiento. Taxonomía jerárquica. Se trata de construir un árbol o grafo de conceptos basados en la generalización o especialización. Los nodos son conceptos, clases, los arcos y las relaciones. El mecanismo de inferencia es la herencia de las propiedades y valores. Conocimiento inferible.
Es un conocimiento descrito mediante la lógica. Se puede utilizar la semántica de los operadores y modus ponens para inferir nuevos conocimientos. El mecanismo de inferencia, en el caso de la lógica de primer orden, se obtiene eligiendo entre los métodos generales de resolución automática de teoremas que existen. Conocimiento procedimental. El conocimiento que diferencia el declarativo incluye la especificación de los procesos de uso del conocimiento. Son programas que utilizan funciones para obtener el conocimiento a partir de la información o de otro conocimiento que ya se tiene. Ejemplo, la fecha de nacimiento de una persona, las reglas de producción. Este tipo de conocimiento suele ser más eficiente computacionalmente, pero hace más difícil la inferencia y la adquisición o modificación.